Bienvenidos defensores de la verdad y guerreros de la fe a otro episodio aquí de Fe Radical. Soy su anfitrión, el pastor Eduardo Gutiérrez, y hoy tengo aquí conmigo, hermanos muy valuables, muy valiosos, que siempre nos van a acompañar en este programa Fe Radical. Va a ser cada jueves de cada semana, 8:30 de la noche, hora de Houston, Texas. Tengo aquí con nosotros al hermano Salvador Barragán del canal Salvador Barragán Apologista, ya bastante conocido en las redes sociales por su ardua labor en la defensa de la fe evangélica. Tengo también ahí conmigo al licenciado y teólogo Oscar Oseguera, también apologista cristiano evangélico. Tengo a mi hermano, el doctor Efraín Valdés, del canal Respuestas Evangélicas, y yo soy el pastor Eduardo Gutiérrez. Hoy vamos a abordar uno de los temas más cruciales y controversiales de la cristiandad, y es: ¿qué es la iglesia verdadera? ¿Quién es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuáles son los conceptos de iglesia? ¿Es la iglesia que encontramos en las escrituras o la que proclama Roma y otras facciones con toda su pompa y tradiciones? Vamos a desmantelar los hechos que no son reales y también vamos, claro que sí, a enseñar la realidad de la eclesiología para reafirmar el concepto bíblico de lo que significa ser realmente parte del cuerpo de Cristo. Prepárense para una defensa contundente y reveladora. Y le voy a dar el paso primeramente a mi hermano Salvador Barragán, el cual se especializa también en la historia. Hermano, comience este programa. El tiempo es suyo. Gracias. No, gracias, pastor. Saludos al hermano Oscar, también a nuestro hermano Efraín. Gracias por invitarme a ser parte de este podcast que va a ser cada semana, cada día jueves, 8:30 hora de Texas. Bueno, el tema de la iglesia, que es la eclesiología, siempre se hace una pregunta y siempre hay un desafío hacia nosotros los evangélicos para decir a cuál iglesia voy, cuál es la iglesia verdadera. Y se hace una infinidad de números en cuanto a las denominaciones evangélicas. Y muchas veces se desconoce lo que es la eclesiología evangélica. Entonces, para nosotros, la iglesia, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando, como dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41, que el Señor añadía cada día a su iglesia los que deberían de ser salvos o los que deben de ser salvos. Entonces vemos que Dios activamente es quien está añadiendo a la iglesia y el pecador pasivamente está recibiendo la gracia de Dios para ser parte de esa comunidad. Entonces, para nosotros la iglesia son los salvos, los que han recibido los méritos de Cristo, los que han recibido los méritos de la cruz. Entonces, somos, ¿por qué? Porque el Señor nos ha añadido ese cuerpo, a ese templo, a esa construcción sobre el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia para nosotros no tiene una identidad como alguna denominación, algún nombre, alguna institución, sino es una iglesia la cual está formada por gente salva, por pecadores que se han arrepentido, por pecadores que han creído en Jesús como su único y suficiente Salvador. Esa es la iglesia para nosotros, todos aquellos que han sido parte de esa salvación la cual Dios ha otorgado y ha ofrecido a todo el mundo. Entonces, ese reclamo que hace la Iglesia Católica de su eclesiología basada en una institución, ¿me estás queriendo decir que es una imagen completamente distorsionada de lo que es la verdadera iglesia? Yo creo que sí, porque la iglesia tradicional, lo que es el catolicismo romano, tiene en cuanto a la eclesiología, lo que es la iglesia, ellos dicen que son los bautizados, y para ellos el bautismo es el sacramento, lo cual te hace parte o te da la membresía para ser parte de esa comunidad que es el cuerpo de Cristo. Yo creo que ahí se equivocan la eclesiología católica romana. ¿Por qué? Se equivocan no porque yo esté en contra del bautismo, por supuesto que no, del bautismo infantil que practican, sí, no me refiero a ello. Me refiero a que en cuanto a la iglesia, cuando ellos hacen afirmaciones en cuanto a los medios de salvación, lo que es la soteriología, ellos no tienen una seguridad de lo que Dios ha otorgado, que es la salvación.
Por lo tanto, ellos tienen incrédulos dentro del cuerpo de Cristo, tienen personas no salvas dentro del cuerpo de Cristo, tienen personas perdidas dentro del cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice, muy interesante, a su iglesia los que deberían de ser salvos. Muy interesante. Hoy, hermanos, estamos desentrañando las mentiras y los errores en los cuales se basa esa falsa pretensión de iglesia que ha tratado de diseminar durante varios siglos el catolicismo y otras facciones, porque las sectas también tienen esta misma idea, que ellos son los únicos, que son los únicos que tienen la salvación, como dice la Iglesia Católica, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, algo que contrasta completamente con la verdad de las Escrituras. Hermano Efraín, doctor Efraín Valdés, ¿qué es la iglesia según la Biblia? ¿Y qué significa ser parte de ella? Y lo más importante, ¿cómo podemos de alguna forma defendernos en contra de las falsas acusaciones de que, bueno, de que nosotros los cristianos evangélicos estamos fuera de la iglesia? Bueno, mi amado hermano, para empezar yo quisiera mencionar lo que no es la iglesia. No sé si ya está activo mi micrófono. Sí. Ok. Lo que no es la iglesia, porque hoy al escuchar la palabra iglesia hay una amplia gama de imágenes que pueden aparecer en nuestra mente o en la mente de muchos católicos que están mal informados, mal instruidos, ¿verdad? Mucha gente cuando escucha la palabra iglesia viene a su mente un edificio, ¿verdad? Pero esa no es la definición bíblica de lo que es la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eklesia, que significa reunión o asamblea, ¿verdad? En Mateo 18:20 vemos a Jesús definir a su iglesia en términos muy simples, al decir, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto es una iglesia, personas que se reúnen para alabar el nombre del Señor, ¿verdad? Y ahí está Dios. No hay un solo lugar en todo el universo donde nosotros podamos ocultarnos de su presencia. Él está en todo lugar. Ahorita nosotros pudiéramos estar separados por varios kilómetros, pero estamos reunidos con un firme propósito, estamos en una reunión, amén, de alguna u otra manera estamos en iglesia, ¿verdad? La iglesia no es el lugar donde te reúnes, la iglesia son las personas, amén, y eso es algo que, bueno, muchos católicos no entienden, como en el caso de Rafael Díaz, hace como unos 6 años, él hizo un video atacando a los evangélicos que se reúnen en casas, diciendo que, bueno, de repente ves una casita donde vivía una familia, de repente esa familia se va, llega alguien, lo renta, ahora ya hacen reuniones, ha dejado de ser una casa, se ha convertido en un changarrito porque esas no son iglesias, etcétera. No sé si recuerdan esa parte de las enseñanzas que Rafael daba, ¿verdad? Bueno, pues, es muy interesante, es muy interesante eso que estás diciendo, mi hermano Efraín, porque en realidad los primeros cristianos se congregaban en grandes catedrales o en changarritos. En changarritos. Mi amado hermano, realmente es que los primeros 3 siglos el ministerio de la iglesia se llevaba a cabo en las casas, ¿verdad? Y esto lo podemos nosotros corroborar en el libro de los Hechos, ¿verdad? En la Biblia podemos ver a hombres y podemos ver a mujeres ardiendo por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que comenzaron a propagar el mensaje del Evangelio de casa en casa, como lo vemos en Hechos 20:20, ¿verdad? Las iglesias en las casas desempeñaron un papel esencial en el rápido crecimiento, ¿verdad?, que tuvo el cristianismo. Fue el gran triunfo del cristianismo el hacer reuniones en los hogares. Se podría decir que los primeros 3 siglos le pertenecieron al movimiento de iglesias en casa, ¿verdad? La escritura dice en Hechos, por ejemplo, en el 2:46 y en Hechos 5:42, que los hermanos no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, pero de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando, ¿verdad?, una gran estimación del pueblo. Cuando Pedro fue liberado en Hechos 12, él fue a una iglesia en una casa que se encontraba en el hogar de una mujer llamada María. La escritura dice, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Esto lo vemos en Hechos 12:12. Entonces, mucha gente dice, ay, es que la iglesia, ¿tú cuál iglesia? El tuyo es un changarrito. No, podemos estar completamente orgullosos, ¿verdad? Si recordamos nosotros, cuando fue lo del aposento alto, ¿verdad?, la cena que tuvo el Señor con sus discípulos, fue en una casa, fue en un changarrito, como lo vemos en Lucas 22:10. También los discípulos donde se reunieron cuando fueron embestidos, bautizados por el Espíritu Santo,
también fue en una casa, fue en un changarrito, ¿verdad? Como diría Rafael Díaz. Y bueno, Pablo, cuando estaba preso, ¿verdad? Él había rentado una casa para predicar, para enseñar acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y esa también era una casa, era un changarrito, como lo podemos ver en Hechos 28, 30 al 31. Es decir, que Pablo pastoreó un changarrito. Y no solo... Sí, eso es correcto. y no solo esto ayudó a sobrepasar la persecución, sino que prácticamente venció al Imperio Romano, porque estos cristianos reunidos con ese fervor de fe en esos changarritos, la fe de aquellos hombres, con la ayuda del Espíritu Santo, pudo vencer al Imperio Romano. Es bien interesante todo lo que han dicho hasta ahora, porque es la base de la verdad, el cimiento de la verdad de qué es la iglesia, que está compuesto por todos los creyentes nacidos de nuevo, donde quiera que estemos congregados. Si lo estamos, en su nombre. Y ahí es donde entonces también es importante saber cuál es la iglesia que se reúne alrededor de su nombre, porque la iglesia que se reúne alrededor de su nombre es una iglesia cristocéntrica. Es una iglesia que predica su nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. En medio de ellos, en el medio, en el centro de la congregación. Hermano y teólogo Óscar Oseguera, ¿qué tienes que decir de todo esto que se ha comentado hasta ahora y qué tienes que agregar también al respecto? Bueno, estoy pues de acuerdo con todo lo que han dicho hasta este momento. Y eso es bastante cierto. Fíjese que en los primeros siglos, pues, los hermanos, los creyentes se reunían en sus casas y por esa razón, pues, era muy difícil exterminar al cristianismo, porque el cristianismo desde que comenzó la iglesia, pues, comenzó también la persecución. Y por más que los romanos y la oposición trataron de exterminarlos, pues no pudieron. Y eso es muy importante entender eso, que la iglesia en los primeros siglos pues no era parecida, no es parecida a lo que se ve hoy, que tú vas y te reúnes en una iglesia, adoras a Dios libremente, puedes exaltarle, tienes libertad de culto. En aquel tiempo pues los cristianos lo hacían a escondidas porque no estaba permitido. Pero aún hoy, hermano Óscar, reunirnos en changarrito nos ha librado del poder de Roma, de manera especial nosotros en los pueblos hispanos, que somos países que no tenemos esa solvencia económica. ¿Qué hubiese sido del evangelio si no se hubiesen reunido en changarritos en México, en Guatemala, en Perú, El Salvador, Cuba, todos los países? Así que la verdadera iglesia no es un edificio ni una institución, sino una comunidad espiritual que trasciende fronteras y denominaciones. Es universal, sí, pero en un sentido completamente al que propone Roma. ¿Qué es lo que piensas de eso, mi hermano Óscar? Sí, tiene mucha razón en eso. Eso nos ha protegido de caer en la herejía, de apartarnos de Dios. ¿Por qué? Porque cada iglesia es gobernada localmente y no universalmente, porque eso ha pasado con la Iglesia Católica, que por esa razón pues se ha apartado de la verdad, y si se contamina la cabeza de la iglesia, pues se va a contaminar la demás iglesia. Y eso es importante. Ahora, los católicos dicen que estamos divididos y que hay muchas denominaciones, pero eso de que haga muchas denominaciones, eso no quiere decir que hay muchas iglesias. Es una sola iglesia. Todas esas iglesias pertenecen al cuerpo de Cristo. La palabra del Señor en Efesios capítulo 10 dice lo siguiente: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora vemos que cada denominación ha aportado
algo importante al cristianismo. Por ejemplo, tenemos los reformados que hacen énfasis en la soberanía de Dios, la centralidad de las escrituras y la gracia como el fundamento de la salvación. Y por otro lado tenemos a las iglesias evangélicas que no son reformadas, que tienden a enfocarse en la evangelización, la experiencia personal de la conversión y la obra continua del Espíritu Santo. Entonces vemos que claramente que cada denominación ha aportado algo significativo al evangelio, y como cuerpo de Cristo pues estamos llevando a cabo la obra que Dios nos encomendó en Mateo 28:19, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Unos evangelizan y otros pues se centran en el estudio teológico de las escrituras, y eso es pues muy importante, porque de esa forma ambas todos juntos crecemos en el conocimiento del Señor y también llevamos a cabo la gran comisión. Como un cuerpo. Las escrituras, claro, las escrituras presentan la iglesia como la novia de Cristo, santa y sin mancha. Efesios 5:25 al 27. Algo interesante, pastor. La comunidad, claro, te escucho. Algo interesante de lo que mencionó nuestro hermano Efraín y nuestro hermano Oscar. Mire, me llamó la atención lo que estaba diciendo ahorita el hermano Efraín. Tenemos que entender que durante los primeros siglos después de Cristo, los primeros cristianos no tuvieron edificios eclesiásticos. ¿Por qué? Porque no tenían una posesión legal, o sea, el cristianismo era ilegal. Entonces, hubo 3 acontecimientos importantes, y como bien lo decía nuestro hermano Efraín, cuando ellos se refieren de manera despectiva y hablan de un changarro, vemos un ejemplo. ¿Dónde celebró el Señor Jesucristo la última cena? Con sus discípulos, en una casa. Lo dice Marcos 14, 12, 26. Cuando el Señor Jesucristo se aparece de manera resucitada a los apóstoles en Juan 20, 14, ¿dónde se aparece? En una casa. Cuando es la venida del Espíritu Santo, que estaban ahí los apóstoles en Hechos 2, ¿dónde ellos estaban? ¿Dónde estaban orando los 120 hermanos? Entonces, dice el doctor Pablo Deiros que probablemente estos 3 acontecimientos que vemos probablemente ocurrieron en la casa de Juan Marcos, que es María, la cual estaba mencionando nuestro hermano Efraín. Entonces, vemos que la iglesia se empieza a desarrollar a partir de ¿dónde? De un hogar, y esa era la congregación de los primeros cristianos. Entonces, recordemos que los templos que hoy en día conocemos, esa arquitectura grecorromana, esa arquitectura gótica y todo lo que hoy en día vemos, eso viene después de que el catolicismo romano se hace la religión oficial de Estado, y cuando empiezan a regalar las propiedades al catolicismo romano y empiezan a tomar esa posesión de las propiedades a partir de la donación de Constantino. Entonces, por ahí hay una historia oscura, lo cual a veces nuestros queridos amigos católicos no mencionan. Y es interesante estos 3 datos que nosotros vemos: dónde toma la cena el Señor Jesucristo, bueno, dónde toma la Pascua, dónde el Señor Jesucristo resucita, dónde se les aparece, en qué casa, y también cuando reciben el poder del Espíritu Santo. Interesante, muy interesante. Y es interesante que ni siquiera dentro del pueblo ellos escogen una casa así como demasiado sublime, porque habían personas adineradas dentro del pueblo cristiano, pero ellos no estaban mirando el lugar, sino estaban mirando lo que enseña la Escritura, que desde el principio la iglesia es descrita como una entidad dinámica, no atada a una estructura rígida, sino guiada por el Espíritu Santo. En Hechos 2:42, como han dicho los hermanos, vemos a los primeros cristianos perseverando en la doctrina de los apóstoles, no en una entidad, vamos a decir de esta manera, en el partimiento del pan, en las oraciones. No hay rastro ninguno de lo que la Iglesia Católica llama iglesia. ¿Por qué? Porque la autoridad residía en la palabra de Dios y en la dirección del Espíritu Santo, no en hombres falibles. Mi hermano, doctor Efraín, contrastemos un poco todo lo que hemos hablado ahora con el concepto católico de iglesia. ¿Cuál es el concepto católico de iglesia? ¿Qué el católico entiende por iglesia? ¿Cómo exterioriza ese concepto? ¿Y cómo se contrasta esto con lo que dice la Escritura y con lo que vemos claramente en los primeros años de la iglesia?
Para empezar, hermano, antes de acudir ahí, quisiera solamente terminar, mire, porque tal vez haya algún niño que esté por ahí viendo este video, o un jovencito, que se reúne en una pequeña casita, ¿verdad? Con un pequeño grupo de hermanitos, tal vez sin ningún instrumento, tal vez de manera muy humilde, ¿verdad? Que no se sienta mal, que no se sienta menos cuando un católico lo ataque por reunirse en un changarrito. La primera vez que yo acudí a una iglesia pentecostal lo hice en una casa. No había guitarras, no había instrumentos, ¿verdad? Éramos pentecostales, pero fue la primera vez que yo tuve contacto, porque yo vengo de una familia bautista. Mi abuelo era bautista, mi padre era bautista, y bueno, fue mi mamá la que me llevó a ese changarrito, ¿verdad? Y la verdad yo le quiero decir a estos hermanos que se reúnen en lugares así, que no tienen nada de qué avergonzarse. Ellos están experimentando el cristianismo que se vivía en los primeros 3 siglos de la iglesia. Ahorita, por ejemplo, cuando finalmente, si es que Dios lo permite, llegue a haber libertad en China, cuando finalmente llegue a haber libertad en Corea del Norte, nos vamos a sorprender de la enorme cantidad de cristianos evangélicos que hay en esos lugares, porque ellos se reúnen en hogares. Lo siguen haciendo de manera clandestina, como lo hacían los primeros cristianos, ¿verdad? Tal vez muchos católicos que hoy ofenden a los evangélicos, diciendo, es que tú te reúnes en un changarro, ¿verdad? Tal vez ellos lo hagan poniéndose en la perspectiva de aquellos sacerdotes del templo de Jerusalén que estaban en ese fastuoso, hermoso templo de Jerusalén y que veían y señalaban y criticaban a los apóstoles que se reunían en pequeñas casitas, ¿verdad? Los hacían de menos porque pues, ellos eran los que estaban en el templo de Salomón, mientras que los apóstoles, esos pescadores, esos recaudadores de impuestos, esas personas se reunían en casitas y tal vez en ese momento los hacían de menos, pero pues no sabían lo que se estaban perdiendo, ¿verdad? No sabían lo que se estaban perdiendo. El fuego del Espíritu Santo estaba en esos changarritos. Amén. Y bueno, ahora que lo dice nuestro hermano, también lo que comentaba nuestro hermano Salvador hace un ratito, ¿verdad? Él hablaba de la iglesia en singular, porque cuando se habla de las iglesias en plural, pues se habla de iglesias locales, ¿verdad? Que se reúnen en distintos lugares. Podemos hablar de la iglesia bautista, por ejemplo, la iglesia metodista. Son iglesias locales. Ya cuando se habla de la iglesia en singular, bueno, ahí como decía nuestro hermano Salvador, ya se habla de esa iglesia donde están todos aquellos, ¿verdad?, que son salvos. Usted mencionaba hace un momento, mi amado hermano, de la novia del Cordero, ¿verdad? Sin lugar a dudas, nosotros a ir a Apocalipsis, cuando leemos Apocalipsis 19 del 7 al 10 y leemos de esa novia del Cordero pura y sin mancha, sabemos que se trata de la iglesia. Amén. ¿O cómo ve usted, mi hermano? ¿Sí? Estoy completamente de acuerdo. Se trata de la iglesia, de esa novia que está esperando al esposo, porque esa es una de las características principales de la iglesia. Vemos que Roma no espera al esposo. ¿Cuándo hemos visto al Papa en una de sus visitas predicar sobre la parucía, sobre el regreso del Señor? No, esos temas realmente para lo que no es la iglesia no es importante, pero la iglesia de Cristo como una novia, como una virgen que espera a su esposo, ahí estamos todo el tiempo perseverando. Según Roma, la iglesia no es la congregación de los fieles, sino una institución visible con un magisterio infalible que dicta la doctrina. Y esto, hermano Barragán, seguro que tú conoces muy bien cómo contrasta con la primera iglesia, porque la primera iglesia es imposible ver un magisterio constituido. Hablamos en términos doctrinales, no un magisterio constituido hablando en términos organizativos, que eso, claro está, siempre hubo, ¿verdad? Pero en términos doctrinales, ¿cómo podemos contrastar eso con las escrituras? Y aquí es donde comienzan a desmoronarse las pretensiones católicas. Por ejemplo, la noción de un papa con autoridad suprema, casi como un dios, que cuando habla ex cátedra es prácticamente un dios, porque tiene un atributo divino, y es el atributo
de no equivocarse. Cuando el propio apóstol Pablo dijo que en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué tienes que abordar Claro, sobre eso, hermano Barragán? Wow, qué buen aporte acaba de dar el pastor y qué buena pregunta, ¿verdad? Qué buena pregunta, porque ¿cuál era el sistema de gobierno de la iglesia? Hoy en día en el cristianismo, hablando de manera genérica, hay 4 sistemas de gobierno en la iglesia. ¿Cuál es el más tardío? El sistema de gobierno más tardío en la iglesia es el episcopado monárquico. Cuando hablamos de un episcopado monárquico, estamos hablando de lo que hoy en día representa el gobierno eclesial del catolicismo romano, que tienen una cabeza visible, la cual representa y la cual es el gobierno general que va a gobernar todas las iglesias y todas las comunidades católicas. Ese es el más tardío. Ahora, si nosotros vamos a la palabra de Dios, los 4 sistemas de gobierno que encontramos en la iglesia es el congregacionalista, que muchos de ellos son puritanos que se denominaron así poco después de la Reforma en Inglaterra. También encontramos lo que es el sistema de gobierno, lo que es un consistorio de ancianos o de presbíteros, que son los presbiterianos, la Reforma en Escocia, la Reforma en Ginebra, que lleva a cabo ese sistema de gobierno. O sea que no es el pastor quien gobierna la iglesia, sino que es el colegio de ancianos o el colegio de presbíteros quien va a tomar las decisiones eclesiales, ya sean de disciplina o la liturgia o etcétera. El otro sistema de gobierno es el sistema de gobierno episcopal. El sistema episcopal, muchos de ellos son como luteranos, algunos metodistas, anglicanos, incluso se podría incluir también a los ortodoxos, que tienen un obispo el cual tiene jurisdicción sobre cierta región, no sobre toda la iglesia. Entonces, esos son los 4 sistemas de gobierno que encontramos. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, y Pablo es el que nos va a hablar en las cartas pastorales, cuando escribe a Tito, cuando escribe a Timoteo, vemos que Pablo habla de manera plural que establezca ancianos. Si leemos el libro de los Hechos, capítulo 20 en adelante, vamos a ver que Pablo usa la palabra anciano y la palabra obispo de manera intercambiable para referirse a la misma persona y al mismo puesto eclesiástico. Entonces, en la palabra de Dios podemos encontrar que el sistema de gobierno es el consistorio de presbíteros o de ancianos, los cuales van a gobernar la iglesia o van a tomar las decisiones. El gobierno congregacional lo podemos encontrar en el siglo II, y el gobierno congregacional era quien escogía a los obispos o a los pastores de una comunidad cristiana o de cierto grupo de cristianos que necesitaban un pastor. Era la congregación. Eso fue una de las oposiciones que tuvo Cipriano de Cartago con Novaciano, porque Novaciano decía que a Esteban, a Cornelio, no los había puesto la iglesia, sino que ellos se habían puesto de manera autoritativa. Allí es donde nace esa famosa frase de Cipriano donde dice que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Y vemos que ahí Roma también saca de contexto esas palabras. ¿Por qué? Porque Roma tomó esas palabras y dijo que la iglesia católica, hablando de eclesiología, era la única indicada por Dios para infundir gracia por medio de los sacramentos para que los pecadores pudieran alcanzar la salvación. Pero Cipriano no se refería a eso. Cipriano se refería porque él creía en el rebautizo y decía que el bautismo de los herejes no era válido. Por lo tanto, como era un medio de gracia que infundía gracia salvífica, tenía que ser bautizado por un ministro ordenado y legítimo. Entonces Roma sacó de contexto esas palabras y dijo que nada más los ministros de la iglesia eran los que podían infundir esa gracia por medio de los sacramentos, sacando de contexto la historia y las palabras de Cipriano. La Reforma tomó esas palabras de Cipriano en cuanto a fuera de la iglesia no hay salvación, pero no en el concepto de que la iglesia infunda salvación, porque esa también es una gran diferencia, porque los católicos dicen que es la iglesia quien te lleva a Cristo. Nosotros decimos que es Cristo quien te lleva a la iglesia. Y Roma dice, no, es que la iglesia es un sacramento y la iglesia es un medio de gracia. ¿Por qué? Porque la iglesia te lleva a Cristo. Los evangélicos decimos, no, Cristo te lleva a la iglesia. Y lo podemos probar con la Biblia. Claro, es que el propio Espíritu Santo, inspirando a Lucas, dice que el Espíritu Santo agregaba a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que es Dios. Exacto. Es el que te lleva a la iglesia. Exacto. Entonces hay mucha diferencia en los conceptos y las definiciones de iglesia y de eclesiología entre evangélicos y los católicos romanos. Pero esos son los 4 sistemas de gobierno que encontramos en la iglesia. El más tardío
Un ejemplo, los bautistas se han considerado siempre congregacionalistas. Nosotros no, yo hablo en lo particular, no somos congregacionalistas. Seguimos más el sistema de gobierno presbiteriano, que hay un consistorio de presbíteros o de ancianos o de líderes quienes van a tomar las decisiones eclesiales. Entonces, esos dos sistemas de gobierno, el congregacionalista y el de los presbiterianos, es el que encontramos en los primeros 2 siglos. El gobierno episcopal ya lo podemos encontrar a partir del siglo III, y bien constituido lo vamos a encontrar después de Nicea, cuando nace la pentarquía y cada obispo tenía una jurisdicción regional, no nacional. Y el más tardío, el posterior, que se desarrolla, lo dice el Satis Cognitum en el Concilio Vaticano I, el tejido del desarrollo del derecho canónico, o sea, todo eso que desarrolla la Iglesia Católica Romana es el más tardío, y eso lo vamos a encontrar a partir del siglo X, ya en la época medieval. Posteriormente es imposible encontrar el gobierno, el sistema de gobierno que tiene Roma, que es el gobierno monoepiscopal, como un obispo monárquico que tiene la jurisdicción universal. Ese es el más tardío. Estoy 100% de acuerdo, y vemos también, bueno, en los escritos de los padres apostólicos lo vemos, en el Pastor de Herbas, etcétera, etcétera, etcétera. La propia carta de Ignacio de Antioquía, donde Ignacio no se somete a Roma para escoger un obispo, un reemplazo para él, ¿ok? Sino que se somete a Policarpo. Entonces, esto es algo que va en contraste por completo a lo que cree Roma. Oscar, ¿cuáles son las características, o con esto, proféticas? Cuando hablo de profética no es de profetizar, sino qué es lo que la Biblia profetiza que va a ser la iglesia de Cristo. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, una iglesia que va a ser amada por el mundo, que los presidentes vienen y se inclinan ante ella, que los reyes de la tierra vienen y se inclinan ante ella, o una iglesia perseguida, una iglesia poderosa y numerosa, o una iglesia que es un remanente. ¿Qué es lo que la Escritura y qué es lo que el Señor Jesús, qué es lo que los apóstoles profetizaron sobre la iglesia? Y si eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Roma, que se atribuye ese título de iglesia. Bueno, en ese sentido, podemos ver que la palabra de Dios, las escrituras nos dicen que pues la iglesia iba a ser perseguida. Es decir, que por causa del evangelio íbamos a padecer persecución, por causa del evangelio íbamos a sufrir, íbamos a ser encarcelados, íbamos a ser vituperiados, y eso se puede encontrar pues a lo largo de las escrituras. Ahora, esta iglesia que es perseguida, esta iglesia que va a sufrir a causa de la justicia, pues es una manada pequeña, porque también Cristo dijo que la iglesia era una manada pequeña. Íbamos a ir a predicar el evangelio a todas las naciones. Y de esa forma, pues como manada pequeña íbamos a ser perseguidos. Y es una iglesia que no se mezcla con las cosas del mundo. O no hace, y es una iglesia que no acepta todo lo que el mundo le ofrece. Porque por eso va a recibir persecución. Porque si nosotros aceptamos todo lo que el sistema, llámale como tú quieras, te ofrece, pues no vas a recibir ningún tipo de persecución. Por eso la Iglesia Católica pues está en paz con todo el mundo. ¿Por qué? Porque ella no se somete, ella simplemente obedece, ella se acopla, ella trata de sobrevivir, porque si no, pues ya desde hace muchos siglos ya hubiera desaparecido. Pero la Iglesia Católica se adapta a cada época. La iglesia evangélica no. La iglesia evangélica predica el evangelio y es una iglesia perseguida, una manada pequeña. También es un remanente, porque la palabra de Dios dice que somos un remanente. Desde el Antiguo Testamento podemos mirar esa idea. En los tiempos de Elías podemos ver que había un remanente. Dice la escritura que había 7,000 rodillas que no se habían doblado ante los Baales. Igualmente, en estos tiempos, pues hay un remanente que se guarda para Dios, que es un remanente que sirve a Dios y que pues va a sufrir persecución a causa de la justicia. ¿Ok? Entonces, eso es ¿Y qué de este texto, Oscar?
Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sería posible que la iglesia, que es el propio cuerpo de Cristo, estuviese edificado sobre un hombre? Porque los católicos afirman que esta roca es Pedro y por lo tanto el papado. Yo quiero centrarme aquí un poquitico, porque cuando estamos conversando con católicos, y ustedes tres, amados hermanos, lo saben porque están acostumbrados a ello, ellos nos refieren Mateo 16, 18 como una prueba del papado. En todo caso, eso sería una prueba del apóstol Pedro. Pero ¿cómo ellos enlazan el apóstol Pedro al obispo de Roma? Porque Jesús no habló en ese texto. Y sobre esta roca y sus sucesores, si creyésemos que fue Pedro, que claramente no lo fue, y sobre esta roca y sus 20,000 sucesores, y sobre esta roca y todos los hombres a lo largo de la historia, que algunos han sido perversos como el mismo diablo, edificaré mi iglesia. Porque Mateo 16, 18, lo único que pudiese probar si la interpretación católica fuera cierta, es que Jesús edificó la iglesia sobre un único y solo hombre. Entonces, yo quiero un poquitito conversemos sobre Mateo 16, 18, si ustedes están de acuerdo. Primeramente, ¿por qué razón esa interpretación no se puede, sin lugar a dudas, darle la razón a los católicos respecto a que es Pedro la roca? Y también, ¿por qué razón no tiene ninguna base que usen Mateo 16, 18 para defender al Papa de Roma? Porque una cosa es Pedro y otra cosa es el obispo de Roma. Ni siquiera en la época de Pedro, Roma era el centro eclesiológico del cristianismo. ¿Qué tienen que hablar sobre eso? Escojan ustedes, el que quiera puede comenzar. Bueno, para empezar, no todos los católicos afirman que Pedro es la cabeza de la iglesia, eso lo afirma la Iglesia Católica Romana. En los primeros 3 siglos no habían personas o testimonios, por lo menos no vemos testimonios de personas que utilicen ese versículo para darle un lugar de autoridad a Pedro sobre toda la iglesia. Jesús mismo, si nosotros leemos Mateo 20, del 25 al 26, dice: entonces Jesús llamando a sus discípulos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Así que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, Jesús mismo dice que no iba a haber un tipo de monarquía de la cual ellos o alguno de ellos o Pedro mismo sería el líder, ¿verdad? Eso no lo dicen las Sagradas Escrituras. En cuanto a Pedro como cabeza de toda la iglesia, pues en cuanto a su infalibilidad, eso solamente lo creen los católicos romanos, ¿verdad? No toda la cristiandad, no todos los católicos. Si hubo un apóstol que realmente estuvo en Roma, porque bueno, los católicos dicen: es que Jesús fundó la iglesia romana a través de Pedro, pero no hay una evidencia histórica que pueda colocar a Pedro en Roma, bueno, por lo menos a través de las Sagradas Escrituras, en cuanto a un obispo, ejerciendo un obispado. Sabemos que Pedro sí lo ejerció en Antioquía, sí, ¿no? En Antioquía él fue que a ver, sí hay, hermano Efraín, sí hay. Un hombre 200 años después dijo que él la fundó, pero no sé cómo él llegó a esa conclusión, ¿verdad? Pero, pero bíblicamente curioso, y esto es algo curioso porque ellos ponen pruebas históricas a personas que no vivieron en el mismo periodo histórico, algo que por defecto no es una prueba histórica. Continúe, mi hermano, continúe. Bueno, decíamos nosotros, por ejemplo, o sea, sobre Pablo, él no se sentía
que Pedro era la cabeza de la iglesia, que Pedro era su superior. Vemos nosotros a Pablo en 2 Corintios 12:11, que él dice, porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles. No soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Pero él decía que no era inferior a Pedro, que Pedro no era superior a él. Ahora, la Iglesia Católica tiene una perspectiva muy distinta. Usted hace un rato me preguntaba, ¿qué perspectiva tenemos nosotros diferente a la Iglesia Católica? Bueno, para ellos, la cabeza de la Iglesia fue Pedro, la cabeza de la Iglesia ahora es el Papa Francisco. Pero para nosotros los cristianos, que seguimos las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, nosotros sabemos que la iglesia tiene una sola cabeza y eso es Jesucristo. Colosenses 1, versículo 16 al 18 enseña, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esta porción de la Escritura hace una comparación entre el cuerpo humano, ¿verdad? Donde la cabeza es Cristo y el cuerpo somos nosotros, ¿verdad? Esto de la gallina sin cabeza solamente lo creen algunos católicos confundidos, ¿verdad? Católicos instruidos cada vez más confundidos. Una de ellas que es admiradora del hermano Salvador Barragán y de su pastor. Pero bueno, eso de la gallina sin cabeza no lo creemos nosotros. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo. La iglesia, de acuerdo a la palabra de Dios, no tiene dos cabezas. La iglesia tiene una, y esa cabeza es Jesucristo. Ahora bien, cuando hablamos de Mateo 16, el tema que Jesús estaba tratando de sacar es, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dicen los hombres que soy? Y ahí es cuando dicen, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres tal. Y es cuando, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la respuesta que Jesús quería extraer de ellos. Ese era el tema de todo ese discurso. ¿Quién es Jesús? Pues Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre la que se fundamenta toda la iglesia, porque si Jesús no es el Cristo, si Jesús no es el Hijo del Dios viviente, no tendría caso ser cristianos. Pero somos cristianos porque Jesús es el Cristo, porque Jesús es el Hijo del Dios viviente. Es una verdad que eterna, no tiene fin. Por eso es que la iglesia está fundamentada sobre esa verdad de que Jesús es el Cristo. Por eso somos cristianos, no petrinos. Somos cristianos porque creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bueno, no podría la iglesia sostenerse sobre un hombre que iba a morir, sobre un hombre que iba a desaparecer de la historia, ¿no? No, es sobre una verdad inalterable, una verdad eterna, que Jesús es el Cristo. En eso descansa el cristianismo, y así lo vieron muchos de los primeros cristianos. La mayoría de los padres de la iglesia lo interpretaron de esa manera, que la roca era precisamente la declaración de Pedro, la confesión de Pedro, no el apóstol Pedro. Ya como sabemos nosotros, pues la Iglesia Católica Romana ha tratado de torcer las escrituras para que digan lo que la Biblia no dice, ¿verdad? Ya son eisegesis, ¿verdad? Que ellos tratan de introducir ahí el papado, cuando ahí no se hablaba de Pedro, ahí se hablaba de Cristo. ¿Quién dicen los hombres que soy? Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al menos esa es mi pequeña aportación en este punto. En eso tienes razón, hermano Efraín. Creo, ahí estoy, pues, 100% de acuerdo con usted. Y de hecho, dentro de la Iglesia Católica, en el mismo catecismo de la Iglesia Católica, pues no se ponen de acuerdo porque hay una contradicción. En una parte dicen que Pedro es la roca, y en otra parte dicen que la confesión de Pedro es la roca. Entonces, por eso Luis Toro no quería que el hermano Eduardo usara el catecismo, porque él iba a decir precisamente eso. Yo me acuerdo muy bien de esa parte. Y no tengo los numerales, así es de que me perdonan ahí los católicos, pero ustedes mismos pueden investigar por ahí que lo que estoy diciendo es verdadero. Ahora, pero vamos al punto. Ok, continúa. En la actualidad han salido varios documentos que hablan sobre el primado de Pedro, y estos documentos han hablado sobre una reinterpretación del primado de Pedro para sí mismo, pues, unificar a todas las denominaciones. Es decir, que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana quiere
unificar tanto el cristianismo como el cristianismo evangélico, el cristianismo reformado con la Iglesia Católica. Quieren, pues, de alguna forma unificarnos o hacernos uno con ella. Pero pues eso no va a ser posible porque pues nosotros no vamos a ceder a eso. Ahora, respecto a Mateo 16, 18, ahí no puede ser Pedro la roca porque primeramente la roca pues tiene que preexistir en la antigüedad para hacer una edificación. La roca para hacer un edificio, tenía que haber una roca, tenía que haber un fundamento sólido y de ahí, a partir de ahí, pues ellos construían el edificio. Entonces, y recordemos que nuestro Señor Jesucristo, pues usa figuras, ilustraciones, elementos para transmitirnos enseñanzas, y así mismo lo estaba haciendo. Era algo que se utilizaba en la época. Por eso es importante estudiar el contexto histórico de la época para poder interpretar correctamente las escrituras. Excelente, excelente. Vamos al punto, yo creo que más álgido, más difícil para un cristiano evangélico, pero si aquí en este panel no podemos salir de este atolladero, pues entonces yo creo que va a ser muy difícil que alguien pueda salir. Vamos a la sucesión apostólica. Ok, eso que tanto nos acusan los católicos, que de dónde tú vienes, que quién te impuso las manos, que quién le impuso las manos ahí a Barragán para ser apologista o alguien. El pastor de Apachingán. Okay. El pastor de Apachingán. La Iglesia Católica afirma que su autoridad se deriva de una sucesión apostólica ininterrumpida. Se podría probar que es ininterrumpida y así también, sin embargo, podrían dar ellos evidencia bíblica que apoye la idea de esta obligatoriedad y no que sea algo circunstancial, porque es claro que en la escritura hay textos que muestran circunstancialmente como un apóstol nombró a alguien. Ha habido el fuego que devora en ti por la imposición de las manos del presbiterio, por la imposición de las manos, de mis manos. Ahora, la sucesión apostólica, tal y como la entiende Roma, ¿es un mito o es una realidad circunstancial o es una realidad perenne, perpetua y obligatoria en la escritura, en la palabra de Dios y en la historia del cristianismo? ¿Qué me pueden aportar? Seguro que Barragán va a ser el más indicado para ello. Gracias, pastor. Sí, mire, la sucesión apostólica, qué buena. Antes, en otra oportunidad quería hacer un aporte de Mateo 16, 18. De hecho, ahí tengo una diapositiva. Avanza, dale. Claro que sí, claro que sí. Aquí está. Tenemos todo el tiempo del mundo, vamos a terminar a las 4 de la mañana aquí. Gracias, pastor. Esta es la región de Cesarea de Filipos. Mateo 16, encontramos donde nos dice a nosotros la palabra de Dios en Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Esta es la región de Cesarea de Filipo. Era caracterizado por esta característica, que había una gran roca, literal. Entonces el Señor Jesús probablemente estuvo cerca de esta región. En esta roca o en esta montaña tenía dos características muy particulares. Tenía los nichos, que esos nichos se adoraba al dios Pan. Tenía una puerta, esta montaña, que se le conocía la puerta del Hades, donde los antiguos paganos sacrificaban a la gente, a las personas, las aventaban de la roca, y si la sangre era derramada por la puerta del Hades, que Hades era el dios de la muerte para algunos griegos en la mitología, era aceptado el sacrificio. Es interesante estos datos y este contexto cultural e histórico, porque el Señor Jesús estuvo cerca, por ahí nos está diciendo Mateo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice... Detente un momentico, mi hermano Barragán. Por favor, mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo, mi hermana en Cristo, estás escuchando una información que es muy probable que desconocía. Así que acuérdate que hay otros que la desconocen. Por favor, comparte este video para que sean edificados. Continúe, mi hermano. Hermosa la exposición. Pastor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba por esta región de Cesarea de Filipos que tenía esta característica, que era Petra, que era la roca. Entonces, el Señor Jesucristo hace una pregunta y dice, vosotros que caminan por Jerusalén, por Judea, etcétera, ¿quién dicen que yo soy?
Se levanta Pedro y dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo dice, tú eres Pedro. Estoy hablando de manera hipotética, tú eres Pedro y sobre esta roca. Hay académicos que dicen que probablemente Jesucristo estaba apuntando a esta roca, no a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta roca. ¿Por qué tiene mucha posibilidad esto? Porque nosotros encontramos Pedro, que es un sustantivo masculino. Encontramos Petra, que es un sustantivo femenino. Encontramos esta roca, que es touti Petra, en el texto griego, que lleva un artículo definido. Ese artículo definido nos caracteriza que solo puede haber una roca. Por lo tanto, si esa roca es Pedro, la roca ya no es Cristo. Si esa roca es Pedro, ese poder y esa autoridad de roca no puede pasar a los sucesores. ¿Por qué? Por el artículo que está definido, que solo hay una roca. Siempre en toda la Biblia, cuando nosotros vamos a encontrar un Dios o la palabra Dios, siempre los escritores sagrados inspirados por el Espíritu Santo pusieron un artículo definido. Y ese artículo definido a nosotros nos dice que hay un solo Dios. Por lo tanto, hay una sola roca. Hay una sola roca. Entonces, Jesucristo dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, que literalmente sí estaban en esta montaña, no prevalecerán, que representaba la muerte, los poderes infernales, no prevalecerán contra la iglesia. Es imposible que la roca sea Pedro. ¿Por qué? Porque es imposible unir de manera gramatical que el Señor Jesucristo se está refiriendo a la misma persona. ¿Por qué? Por los sustantivos que tienen género. Por lo tanto, no concuerda esto en la gramática. Por eso nosotros creemos que lo que decía nuestro hermano Oscar, el apóstol Pedro dice, tú eres el Cristo. Entonces, la iglesia está edificada sobre la confesión de fe que dice Pedro. Ahora, la pregunta es, ¿a quién está confesando Pedro? A Cristo. Tú eres el Cristo, el verdadero, el Hijo de Dios, no como esos dioses paganos que están en ese nicho. Entonces, la iglesia está edificada sobre ese fundamento que es Jesucristo y es la confesión de Pedro. Entonces, ese artículo que está definido en el Evangelio de Mateo 16-18, que es en el texto griego, es imposible que sea Pedro. ¿Por qué? Porque después Pedro habla de la piedra angular, y esa piedra angular es Cristo, y dice que nosotros somos piedras vivas. Por lo tanto, si hay una roca angular, si hay una piedra angular, y luego Pedro dice que vosotros sois piedras vivas, eso ya no concuerda con el artículo definido. Tiene que haber una roca, tiene que haber un fundamento, y es Jesucristo. Por lo tanto, si el católico dice que es Pedro, nosotros ya no seríamos rocas. Los sucesores de Pedro ya no serían esa autoridad con el nombre de Petra que dice el catolicismo romano. Entonces, hay muy pocos padres de la iglesia, en el consenso unánime de los padres de la iglesia, que interpretaron que era Pedro. Creo que solo son como, si no mal recuerdo, como 11, pero hay 44 a favor del consenso unánime, que es la confesión de fe. Pero la confesión de fe no recae sobre Pedro, que recae sobre Cristo, porque él está confesando a Cristo. Ahora, no sé si me permite hablar de un poco de la sucesión apostólica, rápidamente, para abrir el... Claro, no. Si nos sigue dando información así, nosotros no hablamos más, así que dele. Dele, hermano. Tiene razón Barragán, porque, bueno, en todo lo que ha dicho, ¿verdad? Porque si decimos que hay una sucesión apostólica, entonces cada sucesor se convierte en una roca. Y ya estaríamos diciendo que hay muchas rocas y no solamente hay una roca. Entonces, en eso... Exacto. Ahora, el católico tiene una respuesta a esto que nosotros decimos. Dice, pero Mateo escribió en hebreo, y en hebreo o en arameo no hay artículos, géneros en los sustantivos. Es cierto. El problema es que no hay ningún texto en arameo, no hay ningún texto en hebreo. Hay transliteraciones al copto, pero fueron desde el griego. Entonces se cree el arameo por los relatos de Papías, y Irineo de León recoge ese relato de Papías, pero no existe ningún códice en arameo. Por lo tanto, los escritores y los traductores y los académicos se han basado del texto griego, que son los códices más antiguos que hay. Hay un contraargumento muy importante para esto de que porque está en arameo. Y es que yo creo que ese argumento, en lugar de hacer bien al catolicismo, le hace mal.
¿Por qué? Porque hay una traducción al griego. La traducción al griego de los primeros cristianos, si ellos entendieron de que Pedro era roca, porque vamos a ver, si la traducción es entendiendo el punto de que Pedro era la roca, se supone que el traductor al griego debería de dejar claro, debido a que el griego es mucho más rico que el arameo, pero en el griego sigue el texto sin señalar a Pedro. Así que si hubo un texto en arameo, como lo dice Papías, que dice que el lenguaje de los hebreos, el hecho de que al traducir al griego se siga sin señalar a Cristo, eso prueba de que ya hay una interpretación teológica pesando sobre el texto, sobre la traducción del texto, y prueba que los primeros cristianos no creían que Pedro era la roca. Continúe, mi hermano, continúe, gloria a Dios. Claro, mire, aquí si me permite compartir otra diapositiva, porque a veces uno habla de muchos números y a lo mejor los hermanos no alcanzan. Claro. A ver, no se pudo, deje compartirla. Cesarea de Filipos. Mi hermano Efraín, si quiere ir agregando algo, pues sí, lo escuchamos, mi hermano Efraín. Si para los católicos, por ejemplo, como ustedes dicen, es muy importante decir que cuando Jesús se dirigió a Pedro, le llamó así por roca, pues los mismos traductores católicos les llevan la contraria, porque si nosotros leemos la Biblia de Jerusalén, en Juan 1:42, dice, y le llevó donde Jesús fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. No le dijo que quiere decir roca. Los mayores conocedores, los mayores traductores de los escritos griegos al español de los católicos en la Biblia de Jerusalén dicen que Cefas quiere decir piedra, no quiere decir roca. Eso sus mismos traductores, los grandes conocedores. Si me lo dice un apologeta católico que no sabe griego, pues ¿qué le voy a creer? ¿A él o a los expertos en griego comisionados para hacer la traducción de la Biblia de Jerusalén, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Mi hermano Barragán, ¿ya está listo? No puedo subir la diapositiva. Si quiere que hable Oscar y ahorita que la suba le digo. Ok, sí, le quería hacer una pregunta al hermano Efraín, que creo que todavía no ha participado bastante. Hermano Efraín, sí, usted, hermano. La sucesión apostólica, vemos de alguna forma en la Escritura que es necesaria, imprescindible y obligatoria que un apóstol o un sucesor de apóstol imponga las manos para darle validez a un ministerio. Por ejemplo, el etíope bautizado por Felipe. El etíope era un simple bautizado, no hubo imposición de manos ahí, hubo simplemente un bautismo. Pero si vas a la iglesia de Etiopía, una iglesia muy antigua, la iglesia de Etiopía tiene por tradición de que ese etíope fue el que llevó el evangelio a Etiopía. Por lo tanto, un simple miembro bautizado que no tenía imposición de manos, que no tenía sucesión apostólica, llevó el evangelio. Cortico, para que Barragán continúe, ¿qué tiene que decir a eso sobre la sucesión apostólica? Marcos, para empezar, eso de la imposición de manos, Marcos 10:10, vamos a ver si lo encontramos. 10:10. Sobre la imposición de manos, mis hermanos, vamos a leer Marcos. Dice, a ver, déjeme ver, Dios mío, aquí lo tenía yo. Marcos 10:16, perdón. Marcos 10:16, la palabra de Dios dice, desde el 15, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esto es porque, bueno, le presentaron unos niños a Jesucristo, ¿verdad? Y los discípulos reprendían a quienes los estaban acercando, ¿verdad? Y Jesús se indignó y dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de tales es el reino de los cielos. Esto lo vemos en Marcos 10. Y en el versículo 16 dice que Jesús tomó a esos niños en brazos
y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hay que entender la Biblia en su contexto histórico, mi amado hermano. El problema de los católicos es que ellos lo leen a partir del contexto histórico actual y no se meten en lo que era el contexto histórico de la época de Jesús. En esa época era costumbre acercar a los niños a los rabinos para que ellos impusieran sus manos y oraran por ellos para bendecirlos. En la época de Jesús se imponían las manos para sanar a los enfermos. O sea, no podemos nosotros suponer que Jesús estaba imponiendo las manos y estaba en ese momento haciendo a sus niños los futuros papas de la iglesia, o que a cada enfermo que él impuso manos lo estaba volviendo el sumo pontífice de la iglesia. No, los apóstoles imponían manos a mucha gente para bendecirlos, para sanarlos, etcétera, ¿no? Es más, el mismo Simón el mago decía, yo quiero ese poder que tienen ustedes de imponer las manos y que reciban el Espíritu Santo. O sea, sí había imposición de manos, pero no era para formar sumos pontífices. Eso no era así. Eso no era así. Hay que comprender la historia a partir de la historia. Por otro lado, en la Biblia no vemos nosotros jamás que Pedro haya puesto un sucesor para él, porque el mismo Pedro puso un límite, o los mismos apóstoles pusieron un límite. Solamente podía haber un sucesor, ¿verdad? En el caso de Judas, que él pues dejó de ser apóstol cuando se suicidó. En el caso de él, solamente pudo haber un sucesor de Judas. Y tenía que llenar dos características. Una, que hubiera estado con ellos desde el principio, y la otra, que hubiera visto a Jesús resucitado, ¿verdad? Él era el único que reunía esos requisitos. Bueno, no era el único, pero hicieron suertes y lo escogieron a él. Pero ya no podrían escoger un sucesor de otros, porque los actuales, o sea, Papa Francisco no vio a Jesús, no estuvo con Jesús desde el principio, ni lo vio resucitado. No encaja para ser un sucesor de un apóstol. La sucesión apostólica se dio en Mateo, pero tenían esos dos requisitos que no los vemos en ningún otro. Y como lo repetí hace un momento, claro. Y como lo decía yo hace un momento, adelante, hermano. Sí, quiero agregar algo a ese punto tan importante. Lucas escribe el libro de los Hechos cerca del año 85, según creen algunos estudiosos. Para el año 85, mínimo Pedro tuvo que haber tenido 3 sucesores, hasta Clemente, y uno después de Clemente. 3 sucesores tuvo que haber tenido hasta el año 85, según la supuesta lista que da el catolicismo romano. ¿Por qué Lucas, si el libro de los Hechos es el libro de la historia de la iglesia, por qué Lucas no presentó al sucesor de Pedro? Porque presentó al sucesor de Judas. ¿Por qué se presenta el sucesor de Judas y no se presenta el sucesor de Pedro? Bueno, claramente Lucas no se había enterado de la mentada sucesión. Ok, pues continuamos, mis hermanos. Barragán, ¿ya estás listo? ¿Estás ready? Listo, pastor, gracias. Claro. Estos temas a mí me apasionan, pastor. Gracias por preguntar eso. Mire, si puedes subir la diapositiva 1, ahí están numeradas abajo. 1. Por favor. Yo no veo los números, pero de todas formas me dices. La otra, la que sigue. Ahí está. Okay. Dice, se presentó que las muertes de Pedro y Pablo tuvieron lugar en el año 55 después de Cristo. Clemente sucedió a Lino en el año 67 después de Cristo. Anacleto, el verdadero sucesor de Lino, se duplica y sigue a Clemente, primero como Clemente y luego como Anacleto. Las fechas que da la Iglesia Católica. Ahora puede poner la diapositiva 2. La otra, la que sigue. Ahí está. Dice, Pedro duró 25 años, 1 mes, 9 días, estuvo en tiempos de Tiberio César y Cayo y Tiberio, Claudio y Nerón, junto al consulado de Minucio, Longino, 30 después de Cristo, al de Nerón. Sin embargo, murió con Pablo en el 3er día antes de las candelas de Julio, siendo el cónsul el emperador Nerón. Lino, 12 años, 4 meses, estuvo en la época de Nerón, desde el consulado de Saturnino hasta el cápito de Rufo. Entonces, si nosotros vemos esta sucesión apostólica de la cual habla la Iglesia Católica Romana, no concuerda con los años, con los meses, con los días y con la lista siguiendo el orden cronológico de la sucesión apostólica. ¿Por qué? Por el documento que se tiene por primera vez
que Pedro es obispo de Roma es en el documento lo que se le conoce como el catálogo liberiano. ¿Puede poner la otra diapositiva, la primera? Esta diapositiva del catálogo liberiano, esta información es del diccionario de la Universidad de Oxford, de la Iglesia Cristiana, en la página 984, dice: catálogo de Liberia, una lista temprana de los papas hasta Liberio del 352 al 366, es uno de los elementos de una colección de documentos hecha por un compilador conocido desde los estudios. Dice, como el cronógrafo, su primera sección llega hasta el Papa Ponciano del 230 después de Cristo. Parece depender de una lista en la crónica de San Hipólito, es menos confiable que su segunda mitad. Editado por primera vez por el jesuita, aquí dice Bucherius en Amberes en 1636. Solía llamarse a veces el catálogo de Bucherín, dice en el cronógrafo 354 después de Cristo. Dice, este catálogo liberiano es un documento el cual se desprende, también se le conoce como el decreto de Graciano. Entonces, el decreto de Graciano, cuando nosotros vemos eso que empieza el catolicismo romano a depender y a querer catapultar un papado, el decreto de Gelasio, que es un documento espurio. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que la primera vez que aparece Pedro como obispo de Roma en un documento es en este documento que se le conoce el catálogo liberiano, que es una fuente espuria, que no es una fuente en la cual venía por una tradición. ¿Por qué? Porque cuando empieza la lista de la sucesión es a finales del siglo II con Irineo de León. Ahora, Irineo de León nunca pone a Pedro como obispo de Roma, nunca pone a Pedro como papa de Roma. Lo único que dice Irineo es que los dos grandísimos apóstoles, las dos columnas de la iglesia, Pedro y Pablo, fundaron o edificaron la iglesia de Roma. ¿Será eso verdad? Los académicos católicos hoy en día serios que han hecho las investigaciones dicen que no es posible. ¿Por qué? Porque no hay pruebas históricas. Por la misma carta a los romanos que Pablo descarta y que Pablo tiene el deseo de ir a conocer a la iglesia de Roma para comunicarles un don. Pero ¿cómo les va a comunicar un don Pablo a los romanos si ya estaba el Papa ahí ejerciendo un pontificado romano? También Pablo en la carta a los romanos capítulo 16 en adelante menciona más de 25 hermanos y no menciona a Pedro como obispo de Roma. Ahora, ¿de dónde recoge esa lista Irineo? De Egésipo. De hecho, los académicos como Richard McBrien, como Edmund Duffy, que son académicos católicos, dicen que Egésipo, cuando vino a tierras de Occidente, a Roma, lo que él encontró fue un colegio de ancianos, un colegio de presbíteros, que eran los líderes de la iglesia, y él recogió esa lista, y es considerado el primer historiador cristiano. Irineo toma esa lista porque Irineo va a refutar a los gnósticos. Ahora, ¿quiénes fueron los primeros que tuvieron lista de sucesión apostólica? Fueron los gnósticos. Los gnósticos fueron los primeros que empezaron a sacar lista, y algo muy peculiar, pastor, también que ellos decían que ellos tenían una tradición secreta que no había quedado escrita y que ellos eran los indicados para hablar esa tradición oral que no había quedado en las escrituras, sino que era secreta como depósito de la fe de la iglesia para transmitirle a ellos que era la teología y la antropología gnóstica. A eso es lo que va a responder Irineo. Ahora, si nosotros revisamos el catálogo liberiano, que es el documento oficial que tiene la Iglesia Católica para hablar de la lista de los papas, a esa lista le sobra un papa. A esa lista le sobra un tipo que no existió. Y eso tiene que ver con Cleto y Anacleto. El catolicismo romano no ha podido resolverlo. ¿Por qué? Porque dice que son los mismos. Dice que son los mismos. Dicen que es el mismo, solo que se equivocó el escritor y lo repite. Por lo tanto, si nosotros checamos la lista de, incluso Jerónimo habla que el sucesor de Pedro inmediato no fue Lino, sino que fue Clemente. Entonces, si nosotros checamos la lista de Tertuliano, de las constituciones apostólicas, de Hipólito, de Irineo, del catálogo liberiano, ninguna lista concuerda en el orden cronológico que hoy en día Roma presenta una sucesión. Entonces Roma tuvo que hacer una compilación, no hizo una recopilación porque no recopiló todo, hizo una compilación y tuvo que ahí cortar, poner, quitar para decir que Pedro siempre había sido papa. Pero oficialmente, cuando hacen a Pedro papa, obispo de Roma, fue en el siglo IV, en el catálogo liberiano. Y esto es algo peculiar, pastor, porque para este tiempo ya se empezaban a tener esas disputas por querer ser obispo de Roma, por los beneficios que recibía ser obispo de Roma,
¿Por qué Dámaso tuvo que asesinar a su opositor, que también era un candidato para ser obispo de Roma? Por los beneficios que recibían ser obispo de una jurisdicción tan grande como Roma, que era la capital imperial. Por lo tanto, la sucesión apostólica, lo único que quería probar Irineo no era que Pedro era papa, no que Pedro era el jefe, no que Pedro era la cabeza, no que los sucesores de Pedro eran los máximos pontífices, no. Lo que él estaba probando, Irineo, por las escrituras, era que ellos tenían la verdadera enseñanza de los apóstoles que habían recibido por las escrituras. Por lo tanto, si Roma dice que Irineo habla de una sucesión y habla, porque no habla de una primacía de Pedro, Irineo, también tendrían que tener un sucesor de Pablo en Roma, porque Pablo dice en la misma carta a los Corintios: en nada he sido inferior a aquellos grandísimos apóstoles. ¿Qué acaso no tengo yo derecho, igual que los otros apóstoles? Porque Pablo demostró, porque no creían que él era apóstol, Pablo demostró que él no era inferior. Dice: yo regué, Apolo sembró, yo como perito arquitecto, dice Pablo, yo no recibí ni fui discipulado por hombre alguno, sino por Jesucristo. Por lo tanto, tendrían que tener una sucesión también de Pablo en Roma, el cual no la tienen. Entonces, todo lo que es la primacía papal, lo que es la sucesión apostólica, y para catapultar un papado del catolicismo romano, tuvo que basarse al taller de falsificaciones que tenía la Iglesia Católica a partir del siglo VIII. O sea que la Iglesia romana empezó a falsificar documentos de los padres de la Iglesia para decir que Pedro, Lino, Cleto, Anacleto y todos los sucesores siempre habían tenido una jurisdicción universal. Lo que hicieron fue falsificarlos, interpolarlos con los verídicos para demostrarle a Oriente que el obispo romano tenía la jefatura de toda la Iglesia. Se le conoce como los decretales, y es algo interesante que estos decretales de Isidoro de Sevilla, de Graciano, la donación de Constantino, fueron los documentos que utilizó la Iglesia Católica para desarrollar el tejido del derecho canónico, el satis cognitum, en el Concilio Vaticano I, cuando hacen infalible al obispo de Roma. ¿A partir de qué? Increíble. De documentación falsa. El falso Esteban I introdujo muchas de esas falsificaciones. Oscar, bueno, hemos tocado aquí temas muy importantes, muy importantes. Oscar, una pregunta. ¿La autoridad en la iglesia primitiva provenía de la palabra de Dios o de una cadena humana de líderes? Pues sin lugar a dudas, la autoridad venía de la palabra de Dios, porque porque vemos claramente que el hombre no es infalible y comete errores. Y cualquier distanciamiento de la palabra de Dios y acercamiento a la palabra de los hombres, pues puede en cualquier momento distanciarnos de las doctrinas fundamentales que se encuentran en la palabra del Señor. Por esa razón nosotros hacemos tanto énfasis en las escrituras, fundamentamos nuestras doctrinas en la escritura, fundamentamos nuestras enseñanzas en las escrituras, y todo lo que hacemos pues lo fundamentamos en las escrituras. De ahí sacamos todo lo necesario, como dice la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo 3:16 que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Entonces la escritura lo dice de esa forma. Ahora vemos que los hombres pues también en la Biblia pues cometieron sus errores, pero después se rectificaron esos errores. Interesante cómo expones, Oscar, pero los católicos nos dicen, bueno, pero el problema es que, para que me sigas comentando un poquitico sobre eso, el problema es que al principio, que el siglo I, la iglesia no tenía la Biblia. Ahora, ¿cómo podemos darle una respuesta a eso? Te introduzco un argumento. Porque ¿dónde es que ellos se equivocan? Ellos se equivocan en que
ellos confunden una autoridad circunstancial con una autoridad permanente. Claramente, cuando había una ausencia de escritura, las tradiciones, la enseñanza de los apóstoles, a viva voz. Pero, Oscar, ¿cómo es que nosotros recibimos esa enseñanza y de dónde entonces, en quién nosotros ponemos la confianza en cuanto a la autoridad? ¿En la escritura o en la eclesiología, es decir, en los hombres? Bueno, sin lugar a dudas, lo que se ha dicho a lo largo de la historia, pues es importante, pero todo eso lo tenemos que filtrar a la luz de la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que fundamentar nuestras enseñanzas en la palabra del Señor. En los primeros siglos vemos ahí, como ya mencioné al principio, 1 Timoteo 3:16, ahí el apóstol Pablo estaba citando las escrituras del Antiguo Testamento. En esos tiempos aún no se habían escrito todas las cartas del apóstol Pablo, pero existía el Antiguo Testamento. El libro de Isaías también era considerado como un libro para evangelizar, porque ahí habla de Cristo, habla en Isaías 7:14, habla del nacimiento virginal, también en Isaías 53 habla del sacrificio de Cristo y cómo él iba a morir por nosotros, perdonándonos, y de esa forma pues nuestros pecados iban a ser perdonados. Entonces, en el primer siglo, aunque no estaban escritos todos los libros del Nuevo Testamento, sí existían las escrituras. Y eso que dices bien, eso que dices es clave, porque hay muchos que no saben que la estructura nuevo testamentaria era la estructura del Antiguo Testamento. Porque siempre el Antiguo Testamento es sombra, es decir, apunta hacia el Nuevo Testamento y viceversa, y el Nuevo Testamento apunta hacia el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento profetiza, el Nuevo Testamento cumple. Por ejemplo, el sacerdocio. Vemos que el Nuevo Testamento sigue respetando la figura del sumo sacerdote. Lo que pasa es que el sumo sacerdote, ¿quién es? Ahora es Cristo. Es decir, un sumo sacerdote que no tiene que, producto de que envejece y muere, tiene que irse sustituyendo. Pero está la figura del sumo sacerdote, Los sacerdotes. ¿Está la figura de los sacerdotes? Sí, claro que sí. Apocalipsis 1:6 dice que él los hizo reyes y sacerdotes. Así que sí, está la figura de los sacerdotes, sí. Todos nosotros somos sacerdotes. Ahora, este consejo de ancianos que había allí en Jerusalén, eso también está en las escrituras. Cuando vamos a Números capítulo 11, y mal no recuerdo, sí, Números capítulo 11, aquellos 70 ancianos que elige Moisés, se llamaron los 70 ancianos de Israel, y luego de eso devino el Sanedrín, esta manera de organizarse los judíos, este consejo de ancianos, como bien hablaba el hermano Barragán, que esta fue una de las formas de gobierno. Esto no fue un invento. Así que la autoridad de ellos se basaba en ¿qué? Se basaba en las escrituras. Ahora, estos apóstoles eran los nuevos jueces, porque los jueces dieron a luz a los profetas, que los profetas vinieron a ser jueces también de Israel, porque eran los que juzgaban espiritualmente a Israel. Y los apóstoles juzgaban las cuestiones espirituales y el consejo de ancianos era el que decidía. Entonces vemos a Pedro dando su opinión, vemos a Pablo dando su opinión, es decir, los cristianos opinan, pero luego entonces Santiago da claramente que la unión del consejo de ancianos había dado, ya tenía un veredicto para lo que se debía de hacer. Por lo tanto, la autoridad de los primeros cristianos no era la tradición que en ese momento naciente, era prácticamente enteramente el Antiguo Testamento. Ellos agarraron esos puntos, por ejemplo, los ancianos, los presbíteros, todo esto provenía del Antiguo Testamento. Mi hermano Efraín, ¿qué tienes que abundar sobre el tema? ¿Dónde se puede ver, mi hermano Efraín? Te pongo un puntico ahí que me gustaría que tocaras, porque sé que siempre has hecho muy buenos videos ahí en tu canal en Respuestas Evangélicas sobre todo este tema del Papa.
La Biblia muestra una iglesia de forma piramidal con un único hombre a la cabeza. Es decir, en este caso, un obispo, sea cual sea. Pues mire, mi amado hermano, si había un líder, ciertamente la Biblia no señala a Pedro como el líder de la iglesia. Porque si nosotros vemos Gálatas 2, ahí nosotros podemos leer que Pedro, en Gálatas 2, 9, dice que quienes dirigían la iglesia para el pueblo judío eran Jacobo, Cefas y Juan. O sea, Pedro no dirigía toda la iglesia solito. La misma iglesia de los judíos era dirigida por Jacobo, Pedro y Juan. Mientras que Pablo, bueno, él estaba encargado de la iglesia para los gentiles. Y para los sumos sacerdotes, Pablo era más importante y más peligroso que Pedro. Si nosotros vemos Hechos 24:5, yo lo voy a leer de la Biblia de las Américas, dice: pues hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero. Y es líder de la secta de los nazarenos. Si se hablaba de un líder en la primera iglesia, era de Pablo, porque Pablo era un líder para todo el mundo, para todas las naciones. Los viajes que hizo Pablo no los hizo Pedro. La influencia que tuvo Pablo no la tuvo Pedro. Entonces, y el mismo Pablo no se consideraba superior a nadie. Él no quería ser líder de la iglesia. Sin embargo, para los líderes religiosos de su época era Pablo y no Pedro el líder indiscutible de la iglesia por su capacidad de llevar el evangelio a todo el mundo. Y aún Pablo no se constituyó piramidalmente cuando los corintios estaban discutiendo que si yo soy de Pablo. Él no dijo: hey, silencio ahí, corintios, son unos carnales, porque saben que el líder principal es Pedro, o saben que el líder principal soy yo, o saben que el líder principal es Apolo. No, él, por todo el contrario, muestra una iglesia a lo largo, todo el mundo igual, todos siendo instrumentos de Dios, y no de una forma piramidal. No sé si estás de acuerdo con eso. Yo no soy inferior a ninguno de los superapóstoles y yo no soy nadie, dijo él prácticamente. O sea, dijo, ni ellos están por encima de yo, ni yo estoy por encima de ellos. O sea, él dijo, yo no soy nadie, o sea, pero no soy menos que los demás apóstoles. O sea, no había una cabeza como tal más que Cristo. La iglesia tiene una sola cabeza, no dos. Tiene una sola cabeza y ese es Cristo. Pero Pablo, al menos para los líderes religiosos, estamos hablando de un testimonio histórico del primer siglo, gente que los conocía, gente que sabía quiénes eran, y este sumo sacerdote veía más peligro en Pablo que en Pedro. A Pedro jamás veremos en la Biblia que se hable que él era líder de los cristianos. Sí, de Pablo sí, líder de la secta de los nazarenos, que era así como se les conocía a los cristianos en esa región, ¿verdad? En otras regiones les decían los del camino, ¿verdad? En otro lado les dijeron cristianos, pero bueno, si alguien era considerado por los de afuera como el líder, ese era Pablo, no Pedro. A Pedro no se le veía como líder. Claro que sí, mi hermano Barran, continúe, que creo que quería decir algo. Muchas gracias, Rigoberto López. Dios te bendiga mucho y te guarde y te prospere. Amén. Ahorita que usted estaba comentando eso de Pablo a los Corintios, pastor, cuando es interesante cómo Pablo da esas palabras, ¿no? Algunos dicen que eran de Apolos, otros de Cefas, otros de Pablo, etcétera. Pero ¿por qué Pablo dice esas palabras? Y eso lo podemos hoy en día transpolar a lo que creen los católicos, porque ellos actúan de esa manera. Entonces, en la carta a los Corintios es interesante porque son los corintios los que le llevan una carta a Pablo. Y eso lo dice el mismo Pablo en la primera de Corintios capítulo 7, donde le van a solicitar a Pablo consejería. Pero antes de que Pablo les dé consejería, los de la casa de Cloé le informaron a Pablo qué estaba sucediendo en Corinto. Entonces Pablo se da cuenta y Pablo empieza a regañar a los corintios. Es interesante, ¿por qué? Porque la cosmovisión histórica de Corinto era una comunidad griega. Las vertientes que había de la filosofía griega eran la de los epicúreos, la de los estoicos, la del pensamiento platónico y la del pensamiento aristotélico, si no mal recuerdo. Entonces, algunos no cristianos, corintios, de la comunidad de Corintio, residentes de Corintio,
se identificaban con los epicúreos, se identificaban con los estoicos, se identificaban con las escuelas platónicas. Ese mismo pensamiento, y eso era algo súper normal en la ciudad de Corintio. Yo soy de acá, yo soy de acá, yo soy de esta escuela filosófica, yo pienso como tal. Ese mismo pensamiento se estaba metiendo a la iglesia. Pero ahora los corintios quisieron ponerle una etiqueta de los líderes de la iglesia, Apolos, Pablo, Pedro, y por eso decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y Pablo se da cuenta de eso, y a Pablo eso le repugna, y les dice, momento, señores, ¿fueron bautizados acaso en el nombre de Pablo? ¿Qué acaso Pablo hizo eso por ustedes, parafraseando? Y ahí nos deja una clara idea el apóstol Pablo de la manera que actúan los católicos. Ellos, ¿qué es lo que dicen? Me subo a la barca de Pedro. Estoy en la iglesia de Pedro. Estoy en la iglesia que Cristo fundó, y siempre van a tener esa identidad con Pedro, cosa que el apóstol Pablo está repugnando por esa carta, porque nuestra identidad tiene que ser ¿con quién? Con Cristo. Porque dice el mismo apóstol Pablo que él ha presentado a Cristo crucificado. Crucificado. Entonces los griegos pedían sabiduría, los judíos señales, pero él dice que les ha presentado a Cristo crucificado. Y es interesante que cuando Pablo los regaña respecto al bautismo, es decir, respecto han sido bautizados por Pablo, él no contrarresta, perdón, él no compara a Pablo con otro líder. Él compara a Pablo con Cristo. Es decir, él dice, no miren a mí, o quiere decir, no me miren a mí, miren al Señor. ¿Verdad? Y esto es lo contrario a lo que es un liderazgo espiritual. ¿Por qué? Por ejemplo, si el hermano Efraín, que tiene su iglesia, tiene su pastor, llega algún hermano a querer formar divisiones y a querer decir, no, es que el hermanito aquel es el líder de la iglesia, el hermano Efraín va a venir y le va a decir, no, aquí nosotros tenemos un pastor. ¿Cuál es el pastor? Bueno, el hermano fulano de tal. Entonces, Pablo no habló eclesiológicamente. Pablo habló espiritual y doctrinalmente, dejando claro que el liderazgo de la iglesia, más que eclesiológico, es un liderazgo espiritual, porque todos somos ovejas de Cristo. No es que acá hay un pastor que es Cristo, después Pedro, que es otro tipo de pastor, después entonces los cardenales, que son otro tipo de pastores, después los obispos, que son otro tipo de pastores. Pues no, aquí todos somos ovejas de Cristo. Y eso es una eclesiología sana, esa es la eclesiología que en realidad está en la Escritura. Toda comparación es con Cristo, no entre los hombres, porque los hombres nada somos. Absolutamente nada somos. ¿Tienen que agregar algo más a eso? Listo, pastor. Gloria a Dios. Bueno, llevamos ya 1 hora 28 minutos, ¿eh? Así que vamos a ¿qué les parece? A tener unos 2-3 minutos cada uno para un poquito dar una visión general de lo que querramos nosotros dejar, y les exhorto a todos los que nos están viendo, vamos a estar cada jueves a la misma hora, 8:30 de la noche, hora de Texas, siempre tocando un punto importantísimo aquí en este podcast que se llama Fe Radical. Les exhorto también que visiten y se suscriban a los canales de los hermanos que están ahí conmigo. Son hermanos muy preparados. Bueno, ya lo han visto por ustedes mismos. El hermano Óscar Oseguera con su canal Debates Bíblicos, el hermano Barragán con su canal Salvador Barragán Apologista, y el hermano Efraín con su canal Respuestas Evangélicas. Este es tu canal, Reflexiones del Pastor. Entonces, bueno, a ver, el que quiera comienza, no tiene límite de tiempo, nada más que seamos todos sensatos, pero comienza. Claro, no sé si se me permita, mi hermano. Adelante, Bueno, nadie puede negar, mis amados hermanos, que la novia del Cordero es la iglesia en singular, la iglesia.
Pues en Efesios 5:25 sabemos que Cristo se entregó a sí mismo por la esposa, ¿verdad? Ahora, yo le puedo preguntar a los evangélicos, si es que acaso creen que todos los católicos serán condenados. ¿Ustedes qué dicen, mis amados hermanos? Nomás rapidito. ¿Todos los católicos serán condenados? A mí no me pregunte eso, hermano Efraín. Se está yendo el internet aquí. Me está yendo, bueno, yo no lo escucho bien, no lo escucho bien. Yo respondo. Yo creo que la salvación siempre va a ser personal. El asunto es, ¿hay algún católico que ponga su confianza solamente en Cristo para ser salvo? Si lo hay, pues yo creo que sí. Yo creo que puede ser salvo porque la salvación es el Señor. Y si católico me estás escuchando, por favor aprovecha ahora y pon tu confianza solamente en Cristo, no en María, no en el Papa, no en la iglesia, no en sacramentos sacramentales y en un montón de cosas más. Continúa, mi hermano Efraín. Pues yo creo que los evangélicos no podemos sentarnos a decir a todos los católicos, que no habrá uno solo que no será salvo. O sea, no podemos decir que todos serán condenados. Ahora, en alguna ocasión le he preguntado a algunos católicos si su iglesia enseña que todos los evangélicos serán condenados. Un católico honesto difícilmente afirmará que todos los evangélicos serán condenados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la iglesia en singular, se habla de aquella iglesia pura y sin mancha, formada por todos los creyentes de todos los tiempos que estarán presentes en las bodas del Cordero, ¿verdad? Ahora, el bautismo es un sacramento. Todo bautizado en la iglesia católica se convierte en miembro de la iglesia católica. Hoy existen muchos... católico. A ver, lo veo. ¿Qué dice? Yo soy cristiano católico. Sí, yo pongo mi confianza en la iglesia. Lo siento, Gutiérrez. Bueno, es que es la diferencia. Si hay diferencias entre evangélicos y católicos es que los católicos predican una iglesia salvadora del creyente, mientras que nosotros predicamos a Jesús, el salvador de la iglesia, que es distinto, ¿verdad? Nosotros ponemos confianza en Jesús, no en la iglesia, en Jesús, porque decimos, y voy a lo siguiente, y va así, el bautismo es un sacramento. Todo bautizado en la iglesia católica se convierte en miembro de la iglesia católica. Hoy existen muchos sicarios y narcotraficantes que fueron bautizados de bebés, pero que mueren en sus pecados en alguna balacera. Tales individuos pertenecen a la iglesia romana, pero no pertenecen a la novia del Cordero. Es decir, si nos ponemos en la mente de los católicos romanos, podemos sinceramente afirmar que no todo integrante de la iglesia católica será salvo. O sea, si nosotros fuéramos católicos, podríamos pensar eso, ¿verdad? Por lo que hay personas que pueden formar parte de la iglesia romana y aún así no formarán parte de la novia del Cordero, que es la iglesia verdadera. Ahora, nosotros como evangélicos pensamos que no todos los católicos se van a condenar. De la misma manera, no todos los evangélicos se van a salvar. Yo puedo creer que hay un pueblo de Dios dentro de la iglesia romana, mis amados hermanos, dentro de la iglesia evangélica también, pero ¿sabemos exactamente cuáles son? Hay personas que dicen, sí, yo sí soy de esos que van a estar allá en la iglesia, en las bodas del Cordero, ¿verdad? Pero ¿qué vemos nosotros en Mateo 7, 22 al 23? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas acudían a una iglesia, ¿verdad? Y ellos pensaban que formarían parte de la iglesia, de la novia del Cordero, pero a la mera hora esto no fue así. Basados en esto, pensemos lo siguiente, mis amados hermanos. Por eso es que nosotros decimos que la iglesia es invisible, porque no sabemos exactamente quiénes serán salvos, quiénes formarán parte de esa novia del Cordero en las bodas, ¿verdad? Hay personas que hicieron su declaración pública de fe, ¿verdad?, en alguna iglesia y se congregan en iglesias evangélicas, ¿verdad?, y que no serán salvas debido a que como humanos han sido muy buenos actores. Se saben arreglar como los hijos de Dios, ¿verdad? Su corbata, su saco, hablan como hijos de Dios, pero lo hacían nomás de labios para afuera, ¿verdad? De ellos el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Unos dirán, tal vez algunos hermanos dirán, es que ese se perdió porque él no era sincero y por tanto nunca fue salvo, ¿verdad? Otros dirán, bueno, es que él perdió su salvación. Pero al final de cuentas el resultado no cambia. Tales personas no serán salvas y no formarán parte de la novia del Cordero. Por tanto,
La iglesia de Cristo en singular, cuando hablamos en singular de la novia del Cordero, ¿verdad? Está formada por creyentes. Y bueno, mis amados hermanos, yo creo que no todos los católicos se van a salvar, a perder, y yo creo que no todos los evangélicos se van a salvar, que hay iglesia de Dios, ¿verdad? Aún hay personas que buscan sinceramente a Dios y por ignorancia, por lo que sea, no han conocido completamente la palabra de Dios, no han entendido, ¿verdad? Y bueno, si hay alguno de ellos que en esta hora está aquí, aunque esté renegando y diciendo de cosas, que medite esto que acabo de decir, que lo analice, ¿verdad? Que ponga su confianza en Cristo, el Salvador de la iglesia. No en una iglesia salvadora, porque cuando hablamos de iglesias aquí, hablamos de iglesias locales. La iglesia romana, la iglesia griega ortodoxa, la iglesia metodista, la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, bautista, etcétera, ¿no? Son iglesias locales. Pero ya cuando hablamos de la iglesia en singular, la novia del Cordero, yo creo que nos vamos a llevar sorpresas de mucha gente de todos los siglos que estaremos ahí, ¿verdad? Primeramente Dios, que nosotros seamos parte de esa novia del Cordero. No sé, a lo mejor dije algo que no debí decir, o que a los hermanos al rato me vayan a hacer mi ¿Puedo refutar al hermano Efraín, pastor? Por lo que dije. Sí. Pero bueno, adelante. Al hermano Efraín. 25 videos, le vamos a hacer 25 videos. El hermano Carlito Veló, él me va a acabar. El próximo, gloria a Dios. A lo mejor el maestro de griego también me acabe, me haga pedacitos. Dice, pastor, que con respecto a la pregunta que está haciendo, yo literalmente puedo estar equivocado y Dios me perdone por eso, pero yo es mi opinión personal y vuelvo a decir que es una opinión subjetiva. Yo pienso que dentro del catolicismo romano no hay salvación. Por algo el Apocalipsis nos dice literalmente, salid de ella, pueblo mío. Yo sé que Dios tiene pueblo ahí, pero yo pienso que son las personas que salen de ese lugar. Dice, salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis las plagas que va a recibir esa mujer. ¿Por qué digo esto? Porque puede sonar muy fuerte, y digo que es una opinión subjetiva mía. Puedo estar equivocado. No es algo que sea algún dogma de fe protestante o que vayan a sacar. Es una opinión mía. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando Roma ofrece ese sacrificio de la misa en propicio para el perdón de los pecados de los vivos y de los muertos y para reparar las penalidades después de los pecados que se le conoce purgatorio, yo creo que esa es una atrocidad al sacrificio de Cristo. Y eso atenta en contra de la gracia de Dios y del mensaje de nuestro Señor. Por eso les predicamos. Y a mí me da mucho gusto que hoy en día las cifras que hablan acerca de las personas que han salido de ese lugar y han tenido un encuentro personal con Cristo. Ahorita acabamos de ver la publicación de este muchacho, de Tomás. Dice, yo confío en la iglesia, lo siento, Gutiérrez. O sea, no confía en Cristo, confía en la iglesia. ¿Por qué? Porque sí, precisamente lo que yo decía al principio, que Roma dice que la iglesia te lleva a Cristo. Por eso ellos ven que la iglesia es un sacramento como medio de gracia para salvar. Nosotros decimos que Cristo o Dios te lleva a la iglesia, te agrega a la iglesia, porque la salvación y la causa de la salvación es la gracia. Y el medio para alcanzar esa gracia es la fe. Y el propicio a nuestra vida es Cristo. Entonces yo creo que hay mucha diferencia en cuanto es el verdadero evangelio. Si hay un verdadero evangelio, hay un falso evangelio. Si hay una verdadera iglesia, hay una falsa iglesia. Si hay un verdadero mensaje, hay un falso mensaje. Y yo creo que por eso les predicamos y les enseñamos. Y yo el mensaje para terminar es que les invitamos a nuestros amigos católicos, los amamos, pero les tenemos que predicar la verdad. Y tienen que venir a los pies de Cristo como único y suficiente Salvador personal. Porque la iglesia no salva a nadie. La iglesia no es medio de gracia, no es un sacramento. La iglesia es la comunidad de cristianos o la comunidad de personas que han sido salvos por la gracia de Dios. Gracias. Amén, no, eso sí. Aleluya, hermano. Que vayan a la Iglesia Bautista del Pacífico. Hermano, que salgan de ahí, que vayan para allá, para Michoacán, gloria a Dios. Que ya es muy famosa. Tiene usted fanáticas en las redes sociales que han hecho famosa su congregación y primeramente Dios, para allá van a ir muchos, mi hermano. Porque toda publicidad, aún la mala, es buena publicidad, sí, hermano. Sí. Gloria a Dios. Pues sí. Hermano, la invitación es que salgan, adelante. ¿verdad?
Sí, bueno, muy interesante la pregunta que hizo el hermano Efraín. Creo que la salvación es en Cristo y cualquier persona que confiese a Cristo como su Señor y Salvador, pues va a ser salvo. Ahora, respecto a las personas que están dentro del catolicismo romano, pues nosotros les predicamos que salgan de ahí, que tienen que pues convertirse, tienen que arrepentirse, tienen que poner su fe en Cristo, porque de lo contrario pues va a ser muy difícil que se salven dentro de ahí, porque o sea, la salvación está en Cristo, pero ¿quién se puede salvar venerando imágenes? ¿Quién se puede salvar rindiéndole culto pues a todo lo que se le rinde culto dentro de la iglesia? Pues muy difícilmente. Aunque eso se lo dejamos a Dios, ¿verdad? Pero por eso nosotros pues le predicamos la palabra de Dios a ellos para que salgan de ahí y puedan pues salvarse. Ahora, sobre la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que a lo largo de estos 2000 años, algunos creen que la iglesia viene desde el Edén, otros que comienza en el Pentecostés, pero de igual forma son todos aquellos que han creído, todos aquellos que han puesto su fe, su confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Son aquellos redimidos, aquellos a los cuales sus pecados les han sido perdonados gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa iglesia, a esa iglesia pues pertenecen diferentes denominaciones, llámale protestantes, llámale evangélicas, bautistas, por mencionar algunas, pentecostales, pero todas ellas, esas denominaciones pertenecen a un cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor, tenemos un bautismo y pues de esa forma estamos en el mismo espíritu, ¿ok? Y es importante entender esto porque de esa forma pues vamos a poder entender mejor las escrituras, porque también en las escrituras vemos, por ejemplo, los corintios eran un poco más carismáticos, había otros que tendían a judaizar, los gálatas, pero siempre había diferentes pensamientos, aunque no estoy diciendo que está correcto, ¿verdad? Pero que haga desórdenes o que se judaicen, ¿no? Pero cada denominación pues tiene sus costumbres y pues cada costumbre se respeta, porque de igual forma que yo pues lo sacan de la palabra de Dios. Entonces es muy importante entender todo esto para tener un correcto concepto de lo que es la iglesia. Que nosotros, la labor que hacemos es predicar la verdad. A veces por predicar la verdad nos atacan, nos hacemos su enemigo, tenemos muchos haters desde hace muchos años y nos dicen, bueno, ¿y ustedes por qué es que se meten con nosotros? ¿Por qué no respetan lo que creemos? Ezequiel 3, 18 al 21 dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Es por esa razón que nosotros pues tenemos que decirles las cosas como son. Hay cosas, yo hablando con Luis Lisboa hace como un mes, 2 meses, le llevé a reconocer y él lo aceptó. Si ustedes ven ese intercambio que tengo en mi canal, él al término del intercambio de argumentos que tuvimos aceptó que no necesita las imágenes, el culto relativo a las imágenes no es necesario, ni tampoco necesita de la iglesia. Eso lo aceptó. Si ustedes lo ven al último, se darán cuenta de que él lo aceptó. Pero bueno, yo le hablé, yo le expuse lo que creemos los evangélicos, porque es nuestra labor. Sé que hay gente ahí, como dice mi hermano Salvador Barragán, nuestro trabajo, nuestra labor en estas redes sociales es predicarles la verdad. Tal vez se van a molestar, ¿verdad? Se van a ir enojados de ver nuestro canal, pero no se van a ir engañados. Les vamos a decir la verdad por amor. No es porque querramos nosotros hacerles bullying, porque querramos nosotros burlarnos de su fe. No, lo que queremos es predicarles lo que la verdadera iglesia de Cristo enseñó desde pues el primer siglo, ¿verdad, hermano? Las características de los verdaderos cristianos.
En Mateo 24:13 dice que una de las primeras características es que el verdadero creyente tiene que perseverar hasta el fin para ser salvo. Una de las verdaderas características de los creyentes, de los que conforman la iglesia del Señor, se encuentra en Juan 8:31. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Para ser parte de la iglesia de Cristo, primero es necesario ser discípulo de Cristo. La iglesia romana afirma ser la iglesia que Cristo fundó, pero enseña doctrinas que Cristo nunca enseñó. No ha permanecido en la palabra del Señor, por tanto no pueden ser considerados como verdaderos discípulos de Cristo. La tercera característica de los integrantes de la iglesia de Cristo es que aquellos que perseveraron en la doctrina de los apóstoles son parte de la iglesia de Cristo. Hechos 2:42. La palabra perseverar usada en este texto es la palabra permaneciendo. Los evangélicos luchamos por permanecer en la doctrina de los apóstoles. Por eso desechamos toda doctrina surgida siglos después de Cristo, doctrinas que ni Jesús ni sus apóstoles hayan enseñado o practicado. Ya que si tú ahorita estás predicando, practicando y defendiendo doctrinas que Jesús no enseñó, que los apóstoles no enseñaron, entonces tú no puedes formar parte de la verdadera iglesia. Los verdaderos miembros de la iglesia de Cristo son aquellos cuyo único alimento espiritual es la palabra de Dios y no las tradiciones inventadas por los hombres siglos después de Cristo, como lo vemos en Lucas 8:11, en la parábola del sembrador. Jesús les explica, la semilla es la palabra de Dios. La semilla no son las tradiciones humanas o los dogmas surgidos en un concilio. No, la semilla es la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El verdadero integrante de la iglesia es aquel que se alimenta de la palabra de Dios, no de tradiciones surgidas siglos después de Cristo, ¿verdad? Eso es parte de lo que nosotros predicamos. También sabemos que los integrantes de la iglesia de Cristo son aquellos que son salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe, como lo dice Efesios 6, del 8 al 9. La iglesia es el cuerpo de creyentes que cumplen con estos requisitos, ¿verdad? Jesús y sus apóstoles enseñaban que los hombres somos salvos por medio de la fe y no por obras. Hay iglesias que enseñan que la fe se alcanza a través de realizar sacramentos. La salvación se consigue cumpliendo todos los sacramentos. Por eso la gente confía en que si realiza los sacramentos o si se pone un escapulario verde o si da dinero a la iglesia romana, entonces tendrá acceso al cielo. Pero por eso vemos tanta gente perversa que hace maldad, pero ha cumplido todos los sacramentos, pero viven confiados en sus obras. Y pues por ese lado están equivocados. Amén, eso era todo. Me extendí un poquito. El verde no funciona, pero creo que el amarillo sí. Sí, cada cosa. Claro. Si no funciona el verde, el amarillo, el café. Claro. Me gustó mucho el programa. Miren, es vital, hermanos en Cristo, es vital que ustedes como discípulos de Cristo comprendan y defiendan la doctrina bíblica de la iglesia. Creo que le hemos dado aquí bastante base. Vean todo el video, tomen apuntes, porque no podemos permitir que las falsas enseñanzas de Roma o de las sectas, porque no solo Roma está equivocada, hay muchas sectas que salieron de la reforma, pero son sectas, mormones, testigos de Jehová, que tienen, y no voy a decir otras, que tienen un concepto de iglesia también muy equivocado. ¿O es el mismo concepto de iglesia? ¿Por qué? Porque los católicos tienen al Papa y los testigos de Jehová tienen a la Watchtower y al concilio, al consejo de ancianos, eso que también son infalibles, porque los creen también infalibles. Y es importante que estudien todas estas cosas, porque el Señor dice que aún los escogidos pudieran ser confundidos si fuese posible. Como dice Judas 1:3, que es lo que estamos haciendo aquí, contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y esa fe está en la Biblia, porque cuando es fuera de la Biblia, bueno, cada cual la transmite a su manera. Así que esa fe está en la Biblia, y esa es la misión que nosotros tenemos, y ese es nuestro llamado. No estamos divididos. ¿Por qué?
porque cuando la Biblia dice una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, se refiere específicamente a la base del evangelio. Y la base del evangelio, todos los evangélicos la tenemos. No está hablando de las disímiles más pequeñas doctrinas, porque si no, entonces Pablo y Pedro no tenían una misma fe, un mismo Señor y un mismo bautismo. Bueno, porque ya vemos ahí que en Gálatas 2:11 tenían controversia el uno con el otro, o que hablemos de Jacobo, que obligó a Pablo a raparse y a ir a hacer votos en el templo. Imagínense Pablo, que él estaba contra todo eso, pero tuvo que hacer por amor a los hermanos. Y eso, si Pablo no había problemas en el sentido que él sabía muy bien que los cristianos de Jerusalén tenían una misma fe, un mismo Señor y un mismo bautismo. Amados oyentes, los desafíos que enfrentamos no son nuevos. Desde los apóstoles, la iglesia ha sido atacada por falsas doctrinas y por traiciones de hombres. Jesús se encargó la mayoría de su tiempo, de su ministerio, a predicar contra las tradiciones de hombres. Pero recuerden que el magisterio que existía en aquella época era un magisterio que tenía validez delante de Dios. El propio Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Y los puso en la cátedra de Moisés. Pero no importa que alguien quiera clamar de que tiene alguna validez delante de Dios. Si lo que está predicando no es la doctrina de Cristo, no le digáis bienvenido. No importa si es un pastor que te dice algo. No importa si es un profeta o un sacerdote o quien te lo quiera decir. Cualquiera. No importa si te pueda mostrar todas las credenciales del mundo y significar o hacer querer ver que lo enseñó el mismísimo apóstol Pablo. Si no trae la doctrina de Cristo, no le digáis bienvenidos, porque se hacen partícipes de sus pecados, lo dice el apóstol Juan. Hoy tenemos la responsabilidad de defender esa verdad, de ser luz en medio de las tinieblas y demostrar al mundo lo que significa ser parte de la verdadera iglesia de Cristo. Por eso hemos nombrado este podcast Fe Radical. Aquí no vamos a ir a medias tintas. Aquí vamos a ir con una fe radical. Siempre, cada jueves, vamos a estar aquí para explicarles a ustedes, traerles un tema que con toda seguridad va a ser de edificación. Yo le doy las gracias primeramente a Dios por habernos dado esta maravillosa oportunidad que se va a repetir cada jueves 8:30 de la noche, hora de Texas. Creo que por allá por 7:30 hora de México, creo. Y bueno, ya lo demás lo buscan porque no soy muy bueno en el horario. Pero ya saben por dónde guiarse. 8:30 de la noche, hora de Texas. Aquí vamos a estar cada jueves. Gracias le doy también a mis amados hermanos, a mi amado hermano y amigo Óscar Oseguera, a mi amado hermano y amigo Efraín Valdés, mi amado hermano y amigo Salvador Barragán. Gracias a todos los que nos están viendo aquí en Reflexiones del Pastor y también los que nos van a ver, porque mis hermanos, lo más probable es que suban este video en sus canales. Recuerden visitar sus canales y recuerden, por favor, suscribirse. Hemos recorrido un largo camino hoy, desmantelando las pretensiones de lo que no es la iglesia y reafirmando la verdad bíblica sobre lo que sí es la iglesia. Le doy el tiempo a mis hermanos ya para que se despidan. Un saludo de despedida y nos vamos. Pues un gusto haber compartido. Discúlpenme que acaparo mucho. Para mí es un honor compartir pantalla con el hermano Salvador Barragán, que para mí es un maestro. La verdad es que he aprendido mucho de historia con él, con su canal. Yo siempre lo recomendaba cuando él empezó. Yo ya estaba prácticamente dejando de hacer videos, pero recomendaba a mi hermano porque de él he aprendido mucho. Mi hermano Eduardo, usted sabe que lo sigo desde que empezó, desde sus primeros videos. Yo lo seguía y me dio mucho gusto cuando finalmente los conocimos. Hermano, un honor estar con usted. Mi hermano Óscar Oseguera para mí pues es como un hermanito menor.
ya son muchos meses de andar charlando a través de Messenger. Es una bendición ese chat. Me gusta ver los programas de mi hermano también, que él es de sangre caliente. Por aquí algo que es digno de contar y de inmediato lo sube a las redes, hace sus en vivos. Un gusto, mis hermanos. Esperamos aquí verlos el próximo jueves. Dejo a mi hermano Salvador o a mi hermano Oscarito que se despidan. Dios les bendiga. Gracias, hermano Efraín. No, para mí también un gusto poder compartir con el hermano Efraín de su canal Respuestas Evangélicas. Le digo yo, Oscar, el Oscarín, de cariño, Oscarín. Gracias también por permitir poder compartir, y para mí un honor poder estar en el mentor de la apologética. Siempre he dicho yo, un capo, un crack. El pastor Eduardo Gutiérrez es el que encendió el cerro en redes sociales en cuanto a la apologética. Es el más antiguo de todos, ha sido mentor de muchos apologistas, y para mí siempre ha sido un honor poder compartir en su canal. Y también les invitamos a los hermanos de esta plataforma. Mi canal se llama Apologista Evangélico Barragán Salvador. Yo le decía al pastor que me pasara el 10% solo de suscriptores. Él tiene 220,000 suscriptores. No, entonces ahí los invitamos. Ahí tenemos bastante información, y aquí vamos a estar cada semana compartiendo en el canal del pastor Eduardo. Gracias, pastor. Saludos a su familia y que Dios los bendiga. Vamos a diezmar suscriptores, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Sí, pues me despido. Gracias primeramente, pues gracias al Señor Todopoderoso que nos permite estar aquí compartiendo su palabra y defendiendo su palabra. Es un gusto estar aquí con nuestro hermano Salvador Barragán, que pues es ya bastante conocido, y siempre pues he estado aprendiendo de él, de sus debates. También el hermano Efraín, que hace muy buenos videos también ahí editados, son buenísimos, así es de que, y pues me gustan porque son cortitos y están llenos de información. Y también pues gracias al pastor que me invitó y me tiene aquí pues compartiendo un poco con ustedes. Ha sido un gusto estar aquí, y pues les mando un fuerte saludo, un abrazo a los tres, y también a todos los que van a mirar este video, pues un abrazo fuerte, y espero que esta información y que este diálogo pues haya sido de bendición para todos. Que Dios me los bendiga grandemente. Amén, gloria a Dios. Pues sin más nos despedimos de ustedes, pero ya saben que mañana vamos a estar aquí en un próximo video. Bueno, no mañana, hoy, porque voy a subir otro video como en 30 minutos, así que asegúrate de estar suscrito, asegúrate de tocar la campana y seleccionar todas las notificaciones, y recuerda por favor visitar, terminando este video, el canal del hermano Salvador Barragán Apologista, el canal Debates Bíblicos de Óscar Oseguera, y el canal Respuestas Evangélicas del hermano Efraín Valdés. Con toda seguridad se los recomiendo. Maranata, Cristo viene pronto, así que aceite las lámparas, que esa trompeta suena en cualquier momento. Amén y amén.